¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues a nombre de la doctora Beatriz Paulina, sean bienvenidos. Yo soy la doctora Rosario Andrade y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a la maestra Gemma Elena Rodríguez García, quien es actualmente subdirectora del Centro de Orientación Telefónica Línea de la Vida y coordina el componente de prevención de las violencias de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones Juntos por la Paz, EMPA. Ella es psicóloga por el Instituto Politécnico Nacional, maestra en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, formación psicoanalítica por el Círculo Psicoanalítico Mexicano. Ha trabajado con perspectiva de género con personas sobrevivientes de abuso sexual y en situación de violencia familiar. Colaboró en los servicios de atención psiquiátrica y fue subdirectora del Centro Integral de Salud Mental del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental. Bienvenida, maestra Gemma. Buenas tardes. Días, perdón, aún. Hola, buenos días a todos y todos los que estén por acá. Creo que yo les estoy dando el acceso o que no sé. Ujú. Entonces, ¿damos inicio o...? Ok. Bueno, hola a todos y todas. Hoy vamos a hablar de un tema que es violencia en las relaciones de pareja o en el noviazgo. Que siempre para hablar sobre este tema es importante también saber cómo la definición de violencia, porque cuando trabajamos con parejas que entre ellas, ellos se están violentando o está habiendo alguna situación, siempre es muy difícil para determinar así como siempre la pregunta sale, ¿no? ¿Qué es violencia? ¿Qué no es violencia? ¿Y qué se puede aceptar o no aceptar en la relación de pareja? Entonces vamos a ver qué es violencia. Se quitó mi pantalla, creo. Sí. ¿Nos la puedes volver a A ver, compartir? Ah, ya, creo que ya. Sí. ahí ya se ve. Sí. Perfecto. Eh, bueno, la violencia, como ustedes saben, la OMS nos habla de una definición que es el uso intencional de la fuerza o el poder físico de hecho o como amenaza contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Este concepto nos deja también nos deja ver que los daños psicológicos también están en la categoría de violencia, que también va a tener un impacto en las personas. Entonces, eso es importante saberlo y también saber que hay trastornos del desarrollo o privaciones, ¿no? La violencia hacia la pareja lo vamos a ver como si el matrimonio, o sea, en lo legal, saben ustedes que hay quienes tienen la costumbre de casarse por algún rito religioso o también frente al juez y que eso es lo que se conoce como matrimonio, ¿no? Concubinato cuando no tienen ese contrato. Sin embargo, están haciendo familia, viven juntas, juntos, etcétera, ¿no? Y el noviazgo también lo vamos a considerar y también los extramaritales, es decir, también se considera violencia de pareja cuando es una relación fuera del matrimonio, ¿no? Y también es importante saber que es considerado también la expareja, o sea, después de un divorcio, después de una separación, también se considera.
Bueno, la violencia hacia la pareja vamos a estar hablando de algo repetitivo, de un abuso que se va a caracterizar porque hay maltrato psicológico, maltrato físico, maltrato sexual, económico o patrimonial. Y todo esto está en la ley general de acceso a una vida libre de violencia. Entonces, los tipos de violencia que vamos a encontrar sí tienen que ver con la psicológica, la física, sexual, económica o patrimonial. Y por lo general, este tipo de violencia se observa desde el inicio de la relación de pareja. Ahorita vamos a ver, seguramente ustedes ya conocen el violentómetro. Pero bueno, lo que quiero decirles con esto es que en una relación de pareja, no solamente vamos a pensar que es las personas que se casan frente a la iglesia y frente a un juez, sino tiene que ver con toda esta variedad que ahora que les estoy diciendo. Porque tenemos un valor en la sociedad que justamente, como por ejemplo, si nos vamos a ir como por lo religioso, es que si no es frente al sacerdote, frente a el pastor, entonces no vale y entonces, pues como no tienen la bendición, se vale cualquier tipo de violencia. No, o sea, aunque no la tengan, la violencia no es permitida en ningún tipo de vínculo de pareja. Este, cuando estamos hablando de que, por ejemplo, hay personas que nos llegan a la consulta y nos dicen, es que en mi casa nunca hubo violencia, ¿no? Mi papá no le pegaba a mi mamá, mi papá a mí me trataba muy bien porque además era la única hija y pues la verdad me consentían mucho, nunca me violentaron, entonces no sé por qué ahorita lo estoy viviendo y no sé cómo salir de ahí. Bueno, hay algo afortunado y algo desafortunado, que no solo la familia es la que tiene un impacto en nuestra vida. Siempre se dice, es que la familia, la familia, la familia. No siempre es la familia, no siempre son las mamás, no siempre son los papás, sino que nos están dando también a dar a dar a conocer, por ejemplo, el modelo ecológico para la violencia. Y esto nos habla que hay factores individuales, hay en las relaciones que nosotros tenemos como con nuestro vínculo más cercano, que podría ser la familia, pero también la comunidad en donde vivimos y la sociedad. Y bueno, aquí entra todas nuestras amigas, nuestros amigos, los medios de comunicación, el patriarcado como tal, todas estas dinámicas sociales que se va a ver, que se va a ver en lo psicológico, en la forma en la que nos relacionamos con vínculos mucho más cercanos. Entonces, dentro del primer nivel de este modelo ecológico, para comprender o explicar la violencia, vamos a tener todos los factores individuales. Entonces, vamos a ver la historia de la persona, también sus factores biológicos, y en esta historia personal vamos a ver cómo las formas en las que ellas o ellos se han vinculado también va a aumentar la probabilidad de ser víctimas o ser personas, personas que van a ejercer la violencia sobre otras personas. O sea, me regreso un poquito o es como para juntar estos dos niveles, el primer nivel y el segundo, porque en el primer nivel, por ejemplo, podríamos decir en estos factores personales de cómo cada quien interpreta la vivencia que tiene de su propia vida y le da un significado a eso, podemos decir es que somos hermanos los dos. Es más, nos criaban igualito, y él sí le pega a su esposa y yo no le pego a mi esposa. Entonces, también podemos ver esas diferencias en ese primer nivel. Y en el segundo nivel, donde estamos hablando de la familia, los amigos, las parejas, que todo tiene que ver con esto de las relaciones, les digo también, nos pueden dar esas diferencias, o sea, aunque digamos que estamos rodeados por las mismas personas, pero el primer nivel con nuestra historia personal, con la forma en la que interpretamos, nos puede dar una diferencia en cómo vamos a vivir
pues la vida y si vamos a estar en un ambiente violento. Y el tercer nivel, como les decía, son los contextos comunitarios, como la escuela, los lugares de trabajo, el dónde vivimos, ¿no? Nuestros vecinos. Por ejemplo, si vivimos en una colonia que es muy violenta o en las que estamos muy acostumbrados a que pasa, no sé si a ustedes les ha tocado de repente que están los vecinos con niños chiquitos y pasa una vecina y entonces empiezan a decir, ándale, ándale, dile que está guapa, dile que sea tu novia, etcétera. Pues eso se le está enseñando al chavito desde niño y se está legitimizando ese tipo de acoso. Da risa porque están chiquitos, pero finalmente cuando crecen, pues de igual forma se ejerce ese tipo de conductas, ¿no? Y el cuarto nivel, nos vamos a referir, ya les decía a ustedes, la estructura de la sociedad, donde puede haber un clima, ¿no? Donde se aliente o se invite a la inhibición de la violencia. Y esto también tiene que ver con la facilidad que nosotros podemos tener acceso a sustancias como el alcohol, que el alcohol se ha visto que favorece las expresiones violentas, o también si es fácil conseguir armas, por ejemplo, o si está legitimizado, les decía hace un momento el ejemplo del acoso, pero también podemos hablar de las violencias, ¿no? Todo esto que les digo, el modelo ecológico, ustedes como tal así lo van a escuchar mucho cuando se habla de violencia, porque a veces se pensaba que estas cuestiones de violencia solamente tiene que ver con el carácter que tiene la persona, ¿no? Que si no tolera la frustración, o sea, como una cosa muy individual. Y lo que nos dice este modelo ecológico es no, también o sea, sí está, lo individual tiene un peso importante, pero lo social también tiene un peso que puede determinar el ejercicio de la violencia. Y sumado a eso, Galton nos habla sobre el triángulo de la violencia, donde nos está diciendo que hay una violencia directa, que es decir, la que nosotros vemos que es el comportamiento, pero hay otras actitudes, negación de necesidades, etcétera, que él las va a llamar o violencia cultural o violencia estructural. Y dice que esta violencia, este tipo de violencias que regularmente no atendemos, no vemos, van a estar soportando esa violencia directa. Entonces, mientras nosotros sigamos teniendo eh, solamente estas medidas dirigidas a la violencia directa, como al no golpes, ¿no? O si alguien golpea, solamente así tener un castigo y dejamos de ver todo lo demás. Por ejemplo, en los dichos, en lo que podemos ver en lo cultural, en lo estructural, etcétera, cuando una mujer no hace algo, nunca falta el que hace la broma de, ay, ya, lo que pasa es que le falta que le den sus cachetadas, ¿no? O es que, híjole, es que tú no traes los pantalones, los traen ellas. Esas cositas van justificando muchas acciones que pueden llegar a una violencia directa. Entonces, también por eso nos gusta sumar a Galtung porque nos da esta perspectiva, ¿no? Cómo pueden ir también, irse soportando, irse justificando las violencias que pueden estar viviendo las personas, ¿no? Entonces, les decíamos, la violencia directa se concreta con un comportamiento agresivo y actos de violencia, ¿no? Pueden ser verbales, pueden ser físicos, o sea, los insultos que van dirigidos tal cual a una persona. La violencia cultural, pues tiene que ver con todo esto de la ideología, la religión, el lenguaje, esto que les decía, el arte, la ciencia, las leyes, etcétera, ¿no? Entonces, esto de lo cultural, les decía, desde ahí podemos, por ejemplo, ahorita lo que está sucediendo con protección animal, ¿no? Desde esta cultura también una consecuencia de quien maltrata a un animal puede ser esa vergüenza, ¿no?
eso también tendríamos y eso, por ejemplo, quiere decir que la cultura nos está ayudando a reprimir, a inhibir esa violencia que se ha ejercido. Pero hay otras que, por el contrario, ¿no? O sea, la incitan, la promueven, ¿no? Con esto de pareja, ustedes seguramente han visto TikTok, que es como algo que también nos da mucho de cómo ver en la cultura. Hay TikTok donde dicen, no, yo respeto, yo no busco, pero hay otras, o sea, respeto a mi pareja, no busco información privada, etcétera. Pero hay otros que viene hasta como tutorial de cómo ser más tóxico o más tóxica, ¿no? Y por el contrario, dan así como tips de cómo invadir la privacidad de la otra persona. Entonces estamos como en ese juego, ¿no? Y la violencia estructural, donde no permite la satisfacción de las necesidades y se concreta en la negación. Entonces estamos hablando ya como explotación política, económica, etcétera. Entonces, por ejemplo, en esto, las mujeres tienen una menor participación en el control de los recursos de la sociedad. Hay una encuesta del tiempo libre que tenemos, que por ejemplo ahí dice cuántas horas son las que las mujeres dedican a tareas del cuidado, a tareas del hogar y a su trabajo, ¿no? Y comparado con los hombres, por ejemplo, o sea, los hombres pueden ocupar la mayoría de su tiempo en el trabajo y muy poquito tiempo en tareas domésticas. Y las mujeres es el trabajo y en tareas domésticas ellas siguen ocupando más tiempo. Entonces, por ejemplo, eso ya es muy estructural, donde aunque estemos hablando de los temas, aunque estamos sensibilizándonos, ¿no? O sea, nosotros que ya estamos hablando ahorita del tema, aún así estamos como en ese riesgo de caer en esa inercia. Por ejemplo, con este dato es bien importante cuando hablamos de los servicios, porque a veces cuando recibimos a pacientes, mujeres, hombres, niñas, niños, niñes, decimos, yo no soy un centro especializado de violencia, entonces yo no soy quien debe atender a esa persona. Sin embargo, este dato es bien importante y también para política pública nos hace pensar bastante, porque si 7 de cada 10 mujeres, aquí no sé ahorita cuántas mujeres somos, no alcanzo a ver, pero supongamos que somos 10 mujeres las que estamos ahorita aquí en esta reunión, pues 7 de nosotras hemos vivido algún tipo de violencia. Es un dato que impacta y que impacta porque planeáramos los servicios ahorita, así que dijéramos, pues vamos a hacer un servicio para miren, hasta dice más grande. No, me es imposible. A ver cómo regreso ahora a la presentación. Pero, ajá, si dijéramos, vamos a planear ahorita servicios para este grupo, pues tendría en lugar, o sea, por números, los que tienen menos son las mujeres que no han vivido violencia, o sea, 3 mujeres no han vivido violencia, 7 sí. Entonces es muy probable que cuando nosotros abramos nuestros servicios, aunque no diga servicio especializado de atención a la violencia, vamos a recibir a personas que han vivido violencia, a mujeres que han vivido violencia. Entonces, por eso es muy importante que nuestros servicios estén preparados para escuchar también este tipo de violencias. Y la mayoría de la violencia que se da es en el ámbito comunitario, es la violencia psicológica y, por supuesto, las relaciones de pareja. Lo que mueve mucho en el psiquismo de una persona cuando ocurre la violencia
violencia en pareja o en familia, que se supone realmente se dice que pues la familia es el lugar más seguro para todas las personas. Eh, y cuando no es así, de verdad que se vive con mucha desilusión y que duele, y sí duele en el cuerpo y sí llegan con síntomas, ¿no? Entonces, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que está pues más o menos como, podemos decir desde el 2007 y decir, bueno, ya lleva un tiempo, pero si vemos como la historia de la humanidad y recordamos a nuestras abuelas, decimos, es muy reciente. O sea, ustedes piensen en sus abuelas o en sus mamás, o sea, tiene muy poquito que esto está en la ley. O sea, a nosotras a lo mejor ya como adultas nos está tocando, pero antes nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, ¿no? Nuestras mamás, pues no tocaban. Y aquí ya está deseado, ¿no? En el artículo 6 los tipos de violencia contra las vidas como violencia psíquica, que puede ser sexual, insultos, humillación a mujeres que dicen, y lo grave era, bueno, usted le ponen lo grave, ¿no? Pero ellos dicen, es que cuando tú les hablas, es lo importante de tener también esa sensibilidad de hablarle a las pacientes o a los pacientes por su nombre, ¿no? Porque le puedes decir, buenas tardes, Gema. Y entonces ahí hay como un movimiento y a ellos les resuena algo. ¿Por qué? Porque en una violencia psicológica a veces ya no les dicen por su nombre. Ustedes pónganle ahorita la grosería que quieran, ¿no? Pero entonces yo ya no era Gema, yo ya era la mensa, etcétera, 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 ¿no? Entonces también ponerle nombre es importante. Y bueno, esta violencia psicológica puede también tener como consecuencias la depresión, el aislamiento, la devaluación de la autoestima y lo grave es que puede también llevar al suicidio. Esto del aislamiento en todos los tipos de violencia es muy importante saberlo porque a veces a nosotros como servidores públicos, nos causa mucha frustración que la persona no salga del círculo de violencia en el que está o que cuando queremos explorar las redes de apoyo que tenga, no damos con esas redes de apoyo, etcétera, pero que no nos sorprenda porque una de las consecuencias más terribles de la violencia es justamente romper el lazo social. Entonces llega un momento en el que la persona honestamente se siente sola, ¿no? O se ha tenido que aislar de las personas que tiene alrededor. Entonces también eso es un trabajo y por eso también tenemos que tener paciencia en la escucha y aunque a lo mejor si yo como servidora pública vivo eso, lo primero que pensaría es pues me voy, pues lo dejo, pues etcétera, pero no conocemos las condiciones y el tiempo que ya lleva esta violencia. Entonces siempre tenemos que ser muy respetuosas de lo que la paciente quiere y en qué momento le conviene más a ella, ¿no? Porque si no, a veces también irse de esos lugares también la expone a otras condiciones, ¿no? Y bueno, la física, que es pues la que regularmente, porque se ve, es porque se hace como más caso, ¿no? De los moretones, sangrados, fracturas, etcétera, pero pues no es la única, ¿no? La patrimonial, esta es bien, también muchas mujeres, o bueno, muchas personas que escuchan que este también es un tipo de violencia, se sorprenden, ¿no? Porque también tiene que ver con, les esconden el INE, les esconden el carnet de los hijos. Eh, o, por ejemplo, o sea, sí se los esconden o los controlan, ¿no? Los retienen como para que, si quieres hacer un trámite, porque incluso
incluso hay quienes lo hacen así también, como para hacer la denuncia, ¿no? Entonces la esconden. Este, eh, eh, por ejemplo, también en esto de lo patrimonial, vemos seguramente en alguna situación, cuando se habla de herencias, la herencia se le deja casi siempre a los varones, a los hombres, y a las mujeres no se les da herencia, ¿no? Solo por el hecho de ser mujer. Entonces, y bueno, y en la económica, que lo podemos poner ay, Bartola, ahí te dejo estos 2 pesos, pagas la luz, etcétera. Y lo digo así porque la violencia económica, a veces, cuando nosotras preguntamos o indagamos en la entrevista con la persona, dicen, no, sí, sí me da dinero. Y entonces ahí, ¿y te alcanza para lo que te pide? No, pues no, entonces yo tengo que vender por catálogo, pero no le digo porque si no me va a decir que a poco no me alcanza lo que él me da y se enoja. Entonces lo hago a escondidas. Y si él se entera que yo le pedí prestado a fulana o a fulano, se va a enojar y va a decir que por qué lo estoy evidenciando, que mejor le diga a él que no me alcanza, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, o sea, si hay las violencias, pues como que se pueden ver así como separadas, pero regularmente van juntas, ¿no? Va una con otra. La sexual, con el movimiento feminista hay una frase también que es muy importante donde se dice que lo privado también es público. ¿Y a qué se refiere con esto? Todavía sigue sucediendo, por ejemplo, cuando sucede algo en la casa y ustedes llaman una patrulla, la patrulla que no está sensibilizada, dice pues que es un problema entre pareja, ¿no? Y que no pueden hacer nada. Y se quedan así fuera y no pueden hacer nada porque es entre pareja y etcétera. Pero nosotras tenemos que sensibilizar a la persona que aunque sea su pareja, sí puede haber violencia. Y eso incluye la violencia sexual. Porque también es muy importante que si nosotras vamos a escuchar estos temas de violencia de pareja, tenemos que estar muy, muy sensibilizadas con el asunto de perspectiva o hay que ser sensibles al género. Es decir, hay estereotipos que están recargados hacia las mujeres, hay estereotipos que están recargados hacia los hombres y hay estereotipos que están también recargados a personas de color, que hay estereotipos que están recargados etcétera. Porque, por ejemplo, se piensa que las mujeres, que cuando ya se hace un matrimonio, que las mujeres tienen que estar a la disposición del deseo sexual del marido. Y entonces en eso o pueden ocurrir violaciones y siguen ocurriendo. O sea, y muchos están así como hasta muy justificados porque dicen, pues es el esposo, ¿cómo va a ser, no? No, pues también ella puede decidir y decir hoy no quiero, ¿no? Entonces también esa es importante y ponen cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres, ¿no? Por si no fue nombrada alguna, también se puede hablar y saber, ¿no? Y bueno, ¿y en qué modalidades se da? Esto no solamente ocurre porque ya esto que les estoy contando podemos decir, ay, bueno, es con personas, bueno, es con personas desconocidas,
personas desconocidas o porque no sé que donde puede ocurrir esto, ¿no? Y ya les decía hace un momento, ¿no? Matrimonio, concubinato, que hayan tenido o mantengan todavía una relación. También existe la violencia laboral, docente, violencia en la comunidad, violencia institucional, violencia política, violencia digital y mediática, y la violencia feminicida, la alerta, bueno, y por eso está la alerta de violencia de género contra las mujeres. Por ejemplo, la violencia feminicida, ustedes saben que también ha sido un movimiento social que se ha hecho para poder tipificarla como tal. Entonces, eso también es importante reconocerlo. Aquí no se ve, no solamente es para que ustedes lo pudieran recordar, porque estoy segurísima que ustedes lo han visto, el violentómetro del Instituto Politécnico Nacional, donde les decía, o sea, esta forma de ponerlo así es como para ser ilustrativo, para que las personas podamos ir identificando. Pero la verdad es que en estas que están rojo pueden existir de estas que están verdes, ¿no? O sea, se puede hacer una mezcla de todos estos tipos de violencia, porque cuando hay bromas hirientes, pueden haber amenazas de muerte también, ¿no? Entonces, eso es importante saber. Cómo sí se empieza como desde bromas, chantajes, luego empezar a culpabilizar a la otra persona, se empieza a intimidar, empiezan a haber caricias agresivas, luego ya empiezan a encerrar, luego hay amenazas también con la vida sexual, con exhibir la vida sexual de algún miembro de la pareja, las amenazas, abusos sexuales, la mutilación y puede tener en feminicidio, ¿no? Y entonces también en la pareja también se sabe, ¿no? Que puede haber este tipo o sea, de desenlace de persona, que eso es lo máximo. Hay que ver con lo legal, porque antes se podría decir como que, ¿cómo los tipificaban? Como un delito pasional, ¿no? Y entonces como que todos decían, ay, bueno, es que sí, ¿no? Son esposos, son novios, ya sabes cómo son las parejas, etcétera. Y hacían oídos, y entonces muchas que pudieron recibir personas, ay, dice, se ha tenido la oportunidad de compartir, permítanme, ¿eh? Nos quedamos en el ciclo de la violencia. Mm, ¿Ustedes ahí ya la ven? Sí, ya se Ok. ve, Gemma. ¿Qué se ve? Muchas gracias. El ciclo de la violencia, el círculo de la violencia, seguramente alguno de ustedes o lo ha vivido o sabe de su existencia. Pero imaginemos que es una pareja que recién comienza a tener, o sea, como tal comienzan a ser pareja, entonces están en luna de miel, ¿no? Están en la luna de miel, todo es perfecto, todo lo que él hace, todo lo que ella hace es maravilloso. Y después empiezan a haber ahí como algunos conflictos, algunas tensiones que comienzan a no hablarse, que hay diferencias que prefieren no tocarlas, pero empiezan a sentir esa incomodidad, esa molestia, hasta que de repente, o sea, se va haciendo toda esa acumulación de tensión un poquito y ya hay un grito, ya hay ahí como ese enojo, pero todavía se busca como eh, ese disimulo, ¿no? Como vamos a disimularlo. Pero después
de esa acumulación de tensión viene ya el verdadero, sale, ¿no? Ese enojo, es un empujón, es un grito, es una pelea, y después de eso viene el arrepentimiento. Y entonces la otra persona dice, perdóname, eh, yo no quería hacerlo, de verdad que me desconozco, yo no soy así. Tú sabes que eres la persona que más amo y yo no sería capaz de lastimarte. Y entonces lo miran a los ojos, se miran a los ojos y dicen, efectivamente, aquí nos amamos. Y entonces vuelve otra vez esta luna de miel, esta reconciliación. Y entonces en la otra que les decía que pues ya había ahí como que unas cositas que no gustaban, etcétera, ahora ya hay unas cosas más grandes, ese disimulo es menor y antes a lo mejor fue un empujón, fue un grito, ahora ya va a ser un pellizco, ya no me va a importar que estén las otras personas y lo voy a exhibir. Y entonces después de eso vuelve otra vez el perdóname, yo no quería hacerlo. Y viene esta parte de la reconciliación, se vuelve, como no se habla, solamente se habla como desde perdón, no hay ninguna negociación, no hay ningún consenso entre la pareja, no se arreglan esos conflictos, etcétera. Vuelve a haber esta acumulación de tensión, ya sale el maltrato, y ya no son entonces los gritos, los pellizcos, sino ya hay lesiones de moretones, de fracturas, etcétera, abuso sexual incluso puede existir. Y si se dan cuenta, va subiendo, pero siempre lo que ocurre es que estamos en luna de miel, se va acumulando la tensión y después sale el maltrato y después viene el arrepentimiento. Y por ejemplo, muchas personas lo que empezaron a hacer con las personas que viven este tipo de violencias es que les decían, es que si te pega, no te quiere. Mejor abrirlo de otra manera la reflexión. Es, yo no sé si te quiera, es probable que te ame y que esta sea su forma de amar, de expresarse, etcétera. Aquí la pregunta que sí se tiene que hacer la persona es si está dispuesta a vivir con ese riesgo de que en cualquier situación incluso la pueden matar, ¿no? O sea, entonces, para la próxima que haya una reconciliación y un arrepentimiento y veas en sus ojos amor, no justifiques que haya amor, sino di, esto a mí me está poniendo en riesgo y me puede llevar incluso a la muerte. ¿No? Entonces, este es el ciclo de violencia, les decía, primero es como toda esta eh, acumulación de tensión, no se hablan las cosas, ya después vienen como estas manifestaciones de la violencia, después hay como este arrepentimiento, la luna de miel, la tensión, y así sigue. Y además de esto, una característica de esto es que en la explosión de la violencia empezamos a lo mejor sí con pellizcos, luego con abusos sexuales, después con golpes, después pues puede ser la muerte. Consecuencias que podemos ver en o sea, la violencia sí tiene consecuencias en la salud física, en la salud mental, ¿no? En la salud reproductiva también, en la salud sexual de las personas. Entonces, la salud física, podemos ver moretones, heridas, infecciones, dolores crónicos, también traumatismos craneoencefálicos, fracturas, y que es bien importante, ¿no? Los síntomas gastrointestinales, que un montón de personas pueden llegar que tengo colitis, que tengo distensión abdominal, etcétera, etcétera, y nada, etcétera, ¿no? Que tengo como muchos dolores en el cuerpo, etcétera, y le dan el paracetamol y todo, pero solamente, sí, es el síntoma, ¿no? Porque la situación que ella está viviendo es una situación de violencia.
Entonces, la atención tendría que ser integral, sí ayudar lo que está pasando físicamente, pero también se tendría que abordar la violencia que ella está viviendo. ¿Y cómo abordamos la violencia? Pues lo primero es reconocer los derechos. A una persona que está en una situación de violencia, lo primero que se le tiene que decir es que tiene derechos, o sea, que es una persona sujeta de derechos, que existen leyes y y bueno, y todo esto al género, ¿no? Para que ella también pueda identificar en qué rol está, se está moviendo. Luego, la salud reproductiva y sexual, pues las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados, los abortos, por ejemplo, las complicaciones en el embarazo, en el parto, todo lo que ocurra de la salud reproductiva y sexual, sí, también tiene que ver con eso. Por ejemplo, también puede haber aversión, ¿no? Al sexo, como esto de desconocer el cuerpo, de no haber disfrute, ¿no? Porque pues, ajá, como todo este alejamiento que puede existir del cuerpo. Y en la salud mental, pues podemos hablar de muchísimo sufrimiento psíquico antes de llegar a un trastorno, ¿no? Y también estos sentimientos de soledad, de desesperanza, culpa, vergüenza, si se siguen sosteniendo y sigue siendo legitimizado por la sociedad, pues sí puede terminar en un trastorno mental, con diagnóstico y todo, ¿no? Y a veces cuando se hacen, por ejemplo, intervenciones con mujeres así que tienen una depresión que es resistente, etcétera, y empiezan a tener intervenciones sobre sobre esto de ser mujer, derechos que existen, vamos, se les pone como un poquito de diamantina en el sentido del feminismo, etcétera. Muchas mujeres pueden también comenzar a salir de esas situaciones, ¿no? Por ejemplo, hombres también, que ustedes saben que los hombres son los que más se suicidan en comparación con mujeres. Y también a ellos, o sea, si comienzan a pensar sobre su ser hombre, también es un factor protector. Y bueno, pues ya, ¿no? Las muertes relacionadas con alguna enfermedad, con algún síndrome o homicidio, es importante saber que también hay consecuencias letales. Y algo que vuelvo a mencionar es que esto regularmente ocurre dentro del hogar, ¿no? Entonces, eso también es importante saberlo porque no solamente los afectados van a ser la pareja, sino también las personas que están alrededor de... ¿Podrían apagar sus micrófonos, por favor, para poder escuchar a la licenciada Gema? Nada más. Gracias. No, los comentarios. Sí, una disculpa. Vamos a esperar a que se vuelva a conectar la maestra Gema. Está aquí en la oficina de al lado, pero tenemos una conexión a internet que ha andado un poco mal.
¿Me vengo para acá? Sí. Entonces, si quieres, siéntate aquí. ¿Sí? Sí. Solo tu presentación. Ya estaba por terminar. Ah, ok. Sí, porque ya vamos a ir, ¿no? Hola a todos, perdón, se me fue internet, pero ya me vine para esta oficina. Les decía que, por ejemplo, muchos se preguntan por qué no se va una mujer del lugar donde está, ¿no? O se dice, no, es que a ella le gusta, por eso se queda, etcétera. Sin embargo, tenemos que saber que también la decisión de que una mujer o la persona que viva violencia tiene, tiene que ver también con medidas de seguridad que ella misma vea. Si una de las características de estar en un ambiente de violencia es romper todas las redes, todo el tejido social que existe, quiere decir que esa persona que está viviendo violencia piensa que está sola, que no tiene personas en quien confiar, ya sea dentro de la misma familia. Pues imagínense que la persona que más amaba, ¿no? En pareja, y que la sociedad tiene grandes fantasías sobre encontrar una pareja y que parecía como que es lo único, lo encuentran y resulta que esa persona es quien está cometiendo esa violencia. Entonces, la sensación de soledad es grande, ¿no? También el alejamiento que existe con la familia, porque entonces empiezan los cuestionamientos de si lo hiciste bien, si fue tu culpa, etcétera. Y luego vienen las instituciones. Y si las instituciones, como por ejemplo el Ministerio Público, que vayas a decir, sabes que estoy viviendo violencia en casa y ya leí la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencias, y aún así te digan, híjole señora, o es que usted ya lo pensó bien, porque si ahorita me lo llevo, lo meten a la cárcel y ya no lo vuelven a ver, ¿eh? O sea, dando ese miedo. Entonces, obviamente que no hay confianza en ninguna de las partes y al contrario, ¿no? Se empieza como a fortalecer esta idea de estoy sola. Entonces, por eso es muy importante que nosotros no digamos que la persona que está ahí es porque se lo merece, porque quiere, etcétera. Eso no lo sabemos y eso no está en nuestra competencia, ¿no? Lo que sí tenemos que hacer y lo que sí es nuestra obligación es darle a conocer los derechos que tiene, los servicios que existen y que los busquen, ¿no? Porque si ustedes son un servicio especializado, otorgar el servicio. Si no lo son, tendrán que decir, como ya veíamos, si son 7 de cada 10 mujeres las que han vivido violencia, tendrían que saber que lo van a escuchar. Entonces, también desde ahí dar ese abordaje. Entonces, es dar a conocer los derechos a las personas, hacerles saber que hay leyes que las protegen, también los servicios otorgarlos, les decía, si hay un daño en el cuerpo, atenderlo, si hay un daño en la salud mental, atenderla, pero siempre tenerla también contextualizada en el ambiente que están viviendo sobre violencia. Entonces, bueno, pues le voy a dejar acá para que pueda dar tiempo de, si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta. José Luis. Hola, muchas gracias. Yo nada más quisiera, como tú lo acabas de mencionar hace un momentito, como contextualizar también esto. Todos los ejemplos que nos diste son como de una pareja, digámoslo así, coloquial o común, donde la mujer es la que se encarga de lo que está siempre en la casa y el hombre es el que sale a trabajar. Yo lo vi así, sin embargo, creo que hay otras formas de relacionarse. Existen otras mujeres que saben relacionarse de otra manera y también existimos otros hombres que sabemos relacionarnos de otra manera. Entonces, nada más contextualizar y decir que este es como un grupo de personas o no sé cómo expresarlo, pero sí hacer ese contexto, porque viendo además la gráfica que decías que 7 de cada 10 sufren violencia, yo quiero pensar que ese 70% es de mujeres que asumen ese rol de nada más quedarse en casa, con base en lo que decías.
y de hecho con base también en los ejemplos que ponías. Sin embargo, sí hay otras maneras de relacionarse completamente distintas que no criminalicen ni a mujeres ni a hombres. Solamente quería comentar eso, ¿no? Sí, es afortunado lo que tú dices, ¿no? Que sí lo podamos ir identificando de que hay distintas formas de poderse relacionar. Incluso hay más personas, por ejemplo, hace un ratito les decía, ¿no? Niñas, porque también hay otras formas de identificarse, ¿no? Hay quienes se identifican como hombres, como mujeres, y que eso es dentro de lo binario, pero también hay personas que se identifican con lo no binario. Hay parejas Claro, heterosexuales, pero también hay parejas que no son heterosexuales. Y eso es muy importante, ¿no? Visibilizarlo, porque tenemos que estar atentos, totalmente. atentas a escuchar las diferencias. Y dentro de esta posibilidad de escuchar las diferencias, resulta que lo que sí domina actualmente, y a eso no podemos cerrar los ojos, es esta relación binaria, ¿no? Donde incluso mujeres que han intentado salirse de ese estereotipo que existe de ser mujer, que por eso reciben esa violencia. Hay hombres, por ejemplo, que también por salirse del estereotipo de hegemónico de la masculinidad, donde ellos son los que dominan, ellos son los que tienen eh, el gasto, que ellos no pueden preguntar si te alcanza, no te alcanza, etcétera. Esos hombres también han vivido violencia por salirse de esos estereotipos. Entonces, por ejemplo, uno de los factores de riesgo muy importante para vivir violencia o ejercer violencia es tener estereotipos muy rígidos sobre género. Entonces, sí, afortunadamente ya muchas más personas están aceptando, están abriendo el oído a que hay diferencias. Y eso también, cuando estamos en contextos, por ejemplo, de ciudad, podemos dar mucho más apoyo a las personas que están siendo sometidas, ¿no? A una sola forma de ser. Porque algo también que sucede, por ejemplo, en estas situaciones de violencia, es que cuando se forman parejas hay muchas fantasías, que tendríamos que hablar entonces también de las fantasías o de los mitos que existen en el amor romántico. Y cuando no se cumplen, hay mucha frustración. Entonces, la forma en la que se socializa la respuesta a las frustraciones también va siendo distinta hacia los hombres y hacia las mujeres. Y entonces, la mayoría de las ocasiones, la frustración la gestionan a través de la violencia. Y entonces, cuando no se cumple estas fantasías del amor romántico o del matrimonio feliz o la pareja feliz, vivieron para siempre, etcétera, ahí también hay un ejercicio de la violencia. Exactamente. Y para redondear ya finalmente todo esto que mencionas, yo celebraría, por ejemplo, eso que mencionabas del 70-30. Queda claro que hace unos años hacia atrás era menor del 70%. Entonces, tener ahora ya más, yo lo celebraría y lo vería más en ese sentido, no importando si eres hombre, mujer o cualquier otro género con el cual tú te identifiques. Solamente eso. Muchísimas gracias. Sí, el dato de que 7 de cada 10 mujeres es un dato de INEGI. Exacto. Entonces, ahí ustedes lo pueden ver. A lo mejor sí se pueden hacer críticas metodológicas en cómo se alzan las estadísticas, etcétera, pero son los números que coinciden. Y algo que también está sucediendo y va a suceder porque la situación, pensemos en nuestras bisabuelas, en nuestras abuelas, en nuestras Exacto. madres, no es que tuvieran una situación de Menos bueno, compleja. ¿no? Sino que no estaba visibilizado y estaba naturalizado, como esto que les decía, por ejemplo, la violencia sexual en el matrimonio, nuestras bisabuelas es muy probable que lo hayan vivido y que no hayan tenido dónde reportarlo. Gracias. Sí. ¿Quién más? Voy a ver si en el chat. ¿Alguien tiene otra pregunta?
Israel. Hola. Mire, la pregunta que quiero hacer es al respecto con la cuestión de la educación de los agresores, ¿no? Porque de repente las personas, sobre todo, me ha tocado a mí aquí atender situaciones de violencia de género, los estudiantes que ejercen violencia ni siquiera están conscientes de eso, ¿no? Y entonces de repente se hacen medidas o sanciones, pero no hay ninguna medida como de concientización, de toma de postura, porque entonces después ellos se ponen como víctimas. Sí, claro, ahora que dices esto, Israel, pienso también que de repente algo que se habla mucho es de a nosotros los hombres también nos violentan. Y eso es real, y eso también es bien importante poder hablarlo, porque otra vez, si nos vamos a las estadísticas, la mayoría de las personas que ejercen violencia contra esos hombres que reportan que vivieron violencia son otros hombres, la mayoría. Este, la, la, la violencia que ejercen los hombres va dirigido hacia las mujeres, hacia las infancias o hacia otros hombres. Entonces, por eso les decía que, por ejemplo, un factor de riesgo que hay es esta rigidez en los roles. Y es importante que, pues también los hombres, las personas que ejercen la violencia, pues piensen desde dónde la están ejerciendo. Por ejemplo, desde CONASAMA, la semana pasada cerramos un taller de sensibilización, solamente fueron 3 sesiones, en total 6 horas, donde se hizo, o sea, se están haciendo grupos de hombres para que identifiquen cómo se ha socializado el ser hombre, ¿no? Porque las mujeres afortunadamente hemos estado pensando en cómo nos hemos socializado como mujeres y desde ahí cómo nos colocamos con la pareja, cómo nos colocamos con el trabajo, con nuestros hijos, etcétera. Pero como hombres, esos espacios son muy cerrados o se permiten solamente cuando hay consumo de sustancias, ¿no? Cuando, o sea, todos somos muy fríos, compadre, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pero ya tantito, tomamos como alcohol y entonces ahí ya es, sí, eres el mejor compadre del mundo, te quiero a mis hijos, etcétera. Entonces también eso se pone en riesgo a los propios hombres porque se alejan, ¿no? De las personas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pero lo que decía sí es esto de poder también reflexionar, sí, o sea, el castigo, etcétera, pero también que comiencen a reflexionar sobre sus masculinidades y al menos desde aquí, desde CONASAMA, estamos abriendo esos espacios. Ya los invitaremos. Muchas gracias. A mí se me congela un poco, pero creo que José Luis, no sé si se quedó la mano. No, nada más una pregunta con base en esto que acaba de decir Isaac. ¿No sería entonces como más sensato, más sencillo, o mejor dicho, más sencillo en ese sentido, Israel, perdón, en ese sentido, primero hablar de violencia y después ya hablar de todo lo demás, todos los derroteros que tengan que ver con ella? Iniciar primeramente con todas las definiciones sabidas y por haber y todas las implicaciones que tiene para poder entender qué es y entonces con base en eso, si ya sabemos qué es, va a ser mucho más fácil identificar que la estamos ejerciendo, ¿no? Sí, no sé si pudiste entrar desde el inicio de la sesión, pero incluso hacíamos con el inicio de la definición que da la OMS, el modelo ecológico que implica la violencia, lo que nos propone Galtung también en el triángulo de la violencia, y de ahí fuimos bajando a lo que es violencia de pareja. Lo decía más entender como una definición, tal vez no de diccionario, pero más en ese sentido, ¿no? Bueno, la OMS dice una cosa, a lo mejor si lo vemos a nivel académico y agarramos literalmente un diccionario, dice esto otro. Entonces, con base en eso, entender qué es violencia. Si lo vemos en dos sentidos, uno como de salud mental y otro como de educación más como proceso y entenderlo más o menos así, y después ya verlo como derrotero en el términos de salud mental. Lo veía Pues, más. mira, aprovechando el interés, voy a hacer una encuesta, no una encuesta, una promoción.
En México X tenemos un curso que se llama Las violencias, un abordaje desde la salud. Entonces, ahí también es un marco general, ¿no? De cómo estamos Ok. abordando las violencias, pero adelante, es un curso que está en México X, es gratis, la llevan a su ritmo y a su tiempo, les dan constancia y también está como para, ¿cómo se llama? Para tener muchas más dudas. Sí, sí, y de hecho coincido con lo que dice María de Jesús, que hay una ley que explica tipos y demás. Lo puedo entender, sin embargo, si lo veo como definición y veo sus implicaciones y derroteros, creo que es mucho más sencillo que estarme chutando una ley de no sé cuántos artículos y demás, porque un joven no la va a leer. Entonces, creo que sería mucho más sensato abordarlo de esa manera. Gracias. Adelante, Verónica. Sí, gracias. Buenas tardes. Yo quisiera preguntar, y desde el ámbito educativo, ¿qué nos pudiera sugerir para abonar a eliminar esta violencia que viven nuestros estudiantes o en el ámbito donde están en ambientes muy violentos? Yo sé que esto es multifactorial, pero me gustaría que tu comentario se centrara un poco más desde la escuela. ¿Qué podemos hacer, además de dar toda la información legal, institucional que puedan apoyar, pero para... Creo que se congeló. ¿Ustedes me escuchan? Sí, Verónica, tú. Ah, ok. Sí, bueno, siempre lo más recomendable es eso, empezar por dar a conocer los derechos y las leyes que protegen. Siempre eso es tenerlo disponible para el momento que la persona lo necesite. Entonces, siempre tener disponible esa información. Otra es que, por ejemplo, en ámbitos educativos, algo de lo que a veces no nos damos cuenta, pero sí tiene un gran impacto, es que a lo mejor podemos nosotros decir, ay, voy a hacer que esta vez trabajen en equipo porque para que yo tenga menos trabajos que leer. Sin embargo, el trabajo en equipo ayuda a las personas a hacer comunidad y siempre el hacer comunidad va a ser un factor protector para ejercer las violencias, porque les digo, es algo que la violencia lo que hace es romper tejido, sentir soledad, no confiar en nadie. Entonces, empezar a hacer equipo es también hacer resistencia a ese desanudamiento que existe. Y además, ustedes pueden averiguar por ahí lo que es la política del buen trato. Y entonces eso también implica el dar escucha a las personas, a todas las personas, el trato con respeto pleno a los derechos humanos, llamar a las personas por su nombre, reconocer sus esfuerzos, o sea, sí las capacidades, pero también los esfuerzos que están haciendo las chavitas, los chavitos, y también empezar a hablar sobre esta rigidez que puede existir en los roles de género, ¿no? En lo heteronormado, por ejemplo, ¿no? Saber que existen diferencias y que las diferencias también se respetan. Entonces, incluso, o sea, con esas actividades, o sea, no es nada más así ponerlos a jugar o a hacer equipos y eso, sino que dentro de eso, de esos juegos, de ese realizar equipos, se vayan fomentando o fortaleciendo las conductas que vayan alineadas a la política del buen trato y al respeto a los derechos humanos. ¿Alguien más? Lupita. Hola, buenos días. Hola, Lupita. De acuerdo con la pregunta anterior de la compañera, este, mm, algunas actividades que he hecho ha sido, bueno, una vez así se la viví, que una niña, no me acuerdo que estábamos viendo en tutoría, y ella de la nada empezó a decir la vida del compañero, y le empezó a señalar que era un infiel, que había engañado, que no sé qué, y él lo exhibió en el grupo, ¿no?
Entonces, hacía como nosotros, si lo hiciera un alumno, un niño, bueno, un adolescente masculino hacia una femenina, pues seguramente intervenimos, ¿no? Entonces creo que también, aunque hay veces que sucede que las adolescentes hacen este tipo de acciones que al final es una violencia, también tendríamos que intervenir porque también estaríamos considerando el día de mañana la violencia contra el hombre. Entonces, esa parte creo que también de manejar eh, en nuestras aulas, o por ejemplo de que entran primero siempre las niñas y después los niños, ¿no? Entonces, tal vez un juego, bueno, en secundaria a veces hacíamos el juego de un representante de papel o tijera, y pues el que ganara es el género que entra primero. Bueno, respecto a lo de los géneros. Ahora, respecto al tema de la violencia, no me ha tocado como tal una situación, pero sí me gustaría saber, por ejemplo, si tú tienes o se te acerca una alumna, vamos a llamar, o un alumno, hombre o mujer, que te dice que está viviendo violencia de parte de su pareja o su novio fuera o dentro de la escuela, lo detectamos, o sea, escuchamos y todo, ¿cuál sería nuestra conexión? ¿A dónde tendríamos que continuar para poder ayudar a nuestro alumno? Depende del caso, ¿no? Pero hay, por ejemplo, los institutos de la juventud, ellos, por ejemplo, tienen programas que pueden apoyar a las juventudes. Por ejemplo, si es una violencia de género, violencia sexual, está el Centro Nacional de Equidad y Género y también tienen centros en todos los estados de la República. Ahora, si es una violencia sexual, como la violación, tiene que ir así de la manera más urgente y más rápida a un centro de salud para que le puedan dar medidas de protección y, por ejemplo, medicamentos para prevenir algún tipo de infección, prevenir el embarazo no deseado. Entonces, primero si es una violación, antes de ir al MP, tiene que ir a un centro de salud. Ok, ese sería en el caso de los chicos de la prepa que pues ya tienen los 18 años, ¿no? Pero ¿y qué hacemos en el caso, que eso sí lo he visto, chicas de secundaria que, bueno, aparte tienen la autorización de los papás de andar con novios mayores, ya señores, o bien puede ser de la misma edad que hacemos en ese caso, que ellos no tienen los 18 años cumplidos, lo mismo. Obviamente pasamos bajo dirección, ¿no? Como nos decían la clase pasada, de qué hacer en caso de, pues, también hablamos sobre, pues, en el ámbito escolar, se me olvidó el nombre, la violencia de salud, los efectos de la violencia en la salud mental. Sí, una es que una persona mayor de edad esté con un menor, es un delito. Y, por ejemplo, aquí podemos entrar a hablar lo que comentábamos en algún momento sobre la naturalización de la violencia. Está muy naturalizado, ¿no? Y se piensa que las personas menores de edad son quienes provocan, quienes dan pauta, quienes buscan al adulto, quienes los seducen, etcétera. Eso nunca va a ser válido porque las infancias menores de 18 años están también descubriendo el cuerpo, están explorando su expresión y tienen todo el derecho. Quien tiene toda la obligación de saber decir no y poner un límite es la persona adulta. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando estamos sabiendo de un abuso, podemos dar aviso al Ministerio Público.
Si no, por ejemplo, en la Ciudad de México existe el mecanismo de Consejo Ciudadano, el cual a través de ellos también se puede dar el aviso. Y, o sea, eso, y también está el Sistema Nacional de DIF, está también CIPINA, y con esas instituciones se pueden hacer vínculos para ver cuál es el mecanismo de protección a esa infancia que está viviendo abuso sexual. Gracias. Gracias. Sí. ¿Alguien más? Bueno, pues dicen que ya está cerrada y piden el link de asistencia. Bueno, bueno, pues por mi parte es todo. Quiero agradecerles también la escucha, porque sé que son temas que se están, hay personas que ya están mucho más sensibles, que ya lo han escuchado, ¿no? Hay personas que a lo mejor ya han estado en talleres para pensar su propia construcción como ser hombres o ser mujeres, y en la forma de cómo se están vinculando, si es de manera violenta o no. Pero sí les invitaría, ¿no? Que sí investiguen, por ejemplo, ahora que les llamó la atención los números, que revisen esas estadísticas y se van a dar cuenta que las violencias que se viven, por ejemplo, los hombres principalmente lo viven en el espacio público y las mujeres en el espacio privado, que les decía que eso a veces también daña muchísimo, porque pues se supone que en familia es donde tiene que existir esa protección y no necesariamente pasa, ¿no? Entonces se vive ahí como una traición. Los invito a seguir cuestionándose sobre eso, porque eso va a proteger también a el ejercicio de la violencia. Los invito a que se inscriban a los cursos que tenemos, a los talleres que vamos a estar también promoviendo. Y pues muchas gracias por su atención. Ahora le cedo el micrófono al equipo. Entonces, pues muchas gracias. Gracias, maestra. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Gemma, por todo este tiempo que nos has pues complementado con el conocimiento. Les vamos a mandar al Classroom la información del curso que acaba de mencionar la doctora para que tengan acceso a él y puedan tomarlo si lo desean. Quienes no están aún en el Classroom, les pido por favor que nos manden un correo que no sea institucional para que podamos agregarlos, porque ya no nos deja subir el dominio, por favor. Y les compartimos la encuesta de satisfacción o de asistencia. Solo hay que anotarse una vez en la lista de asistencia y contestar la encuesta de satisfacción al final. Son las únicas dos tomas de asistencia que se hacen en esta telementoría. Beatriz, ahorita contesté la que acaban de poner en ese momento, pero venían otros datos. ¿Está bien? A ver, déjame lo checo. Ahorita a lo mejor no la actualizaron. En la de satisfacción ya está corregida. Si se pueden volver a meter, por favor. Ok, lo vuelvo a una hacer. pregunta sobre TDA, pero ya está corregido, por favor. Entonces, la de asistencia ya no se puede contestar, ¿verdad? Sí, sigue abierta. Pero ¿dónde está el link? Porque no lo encuentro. Ahorita se los volvemos a poner aquí, en el chat. Muchas gracias. Una duda es que en el cuestionario igual de satisfacción está una pregunta 3, nada más que dice que qué aprendiste, pero nada más es de poner un botón y ya. No hay chance de escribir.